Muy buenos días, estamos aquí en Expreso TV Digital descubriendo la verdad. Hoy jueves, debíamos estar 9:30 de la mañana, mil perdones, nos retrasamos en el tráfico, pero en realidad no hay disculpas para eso, ¿no? Queríamos saludar porque estamos vísperas de Navidad, pero hacer un alto respecto a todos los debates y análisis de las cosas que están pasando en el país y en el mundo, pero en este momento es inevitable que tengamos que enfrentar los acontecimientos de la última semana. Se firmó el pacto migratorio, el ministro de Relaciones Exteriores ha estado explicando en el Congreso por qué firmó este pacto migratorio, que en realidad dicen es no vinculante, pero que en el fondo tenemos una serie de suspicacias respecto a la declaración que hacen nuestros gobiernos, no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo, frente a lo que realmente están haciendo. De tal manera que ahora vamos a estar a continuación con el doctor José Luis Garrido Leca. Él es un jurista, constitucionalista y ha sido juez en materia laboral y tiene una perspectiva bastante clara de lo que está pasando en el mundo, no solamente con el pacto migratorio, sino con esto del nuevo orden mundial que mucha gente con grados de magíster, de doctorado, políticos, no saben qué es. Me dicen, nuevo orden mundial, pero ¿qué cosa es eso? Para analizar este tema del pacto migratorio y el nuevo orden mundial, vamos a continuación a tener una entrevista con él. Antes de esto, solamente quería hacer el siguiente comentario, ¿no? Nos preocupa sobremanera que se haya aprobado con una resolución legislativa del señor Salaverry, presidente del Congreso, que ahora pues cualquier congresista puede formar una bancada a su libre albedrío. Creemos que esto va en contra, si bien pretende esta resolución basarse en una sentencia del Tribunal Constitucional, que se fundamenta en la libertad de asociación. Hay un tema que le da un cariz distinto a esto, porque cuando los congresistas llegan al Congreso, llegan por medio de un partido. La gente vota por ellos en el seno de un partido. Entonces no pueden llegar al Congreso y finalmente cambiarse la camiseta 1, 2, 3 veces y la gente quedar sorprendida. Oye, yo voté por una opción política, voté por ti, saliste con mi voto, pero dentro del marco de una opción política y ahora quieres hacer otra cosa. Es una suerte de defraudación de la voluntad popular que merece un examen y un replanteamiento normativo a efecto de evitar pues esto de que me molesto contigo, no estás de acuerdo con mi proyecto, entonces me peleo contigo y formo mi bancada. Entonces, esas cosas no se pueden producir porque, dada la cultura informal que tenemos en el Perú, lamentablemente, para este tipo de cosas políticas, entonces va a ser caldo de cultivo de todo tipo de quiebre de lo que debe ser la moral y la disciplina en el seno de un partido político, que más bien debería encaminarse a todo el esfuerzo de sus miembros para que se rectifique lo que no está bien y para que se oriente el deber ser de las cosas. Muy bien, pero también tenemos el tema de que está estado el ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso dando cuenta de la suscripción del pacto migratorio, que dicen que no lo han suscrito. Eso es una cosa medio rara, ¿no? Dicen ya se firmó y ahora dicen que no se ha firmado, que simplemente hay una suerte de aceptación del pacto. ¿De qué manera expresa un país la aceptación de un pacto si no es suscribiéndolo? Y miren, con mis conocimientos que tengo de derecho, que no son pocos, le digo, cuando uno firma un contrato se obliga a lo que el contrato dice. Pero para ver los pormenores jurídicos, políticos, sociales, culturales y todas las implicancias que tiene esto, vamos a continuación con nuestra entrevista con el doctor José Luis Garrido Leca.
Muy buenos días, doctor José Luis Garrido Leca. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos su presencia, sobre todo que su aporte a esta discusión va a ser muy importante. Muy pocas personas en el Perú he descubierto que tengan tan claras las cosas con respecto al nuevo orden mundial y lo que realmente está pasando en el Perú. Porque yo converso con muchos políticos, con gente, digamos, que tienen doctorados, maestrías en diferentes profesiones, y cuando les digo, pero es que nos están colonizando. ¿Cómo? Me dice, nos están colonizando, nos están convirtiendo en una colonia del nuevo orden mundial. ¿Y qué es eso? Entonces, para que nos diga qué es eso, está el doctor José Luis Garrido Leca con nosotros, y el tema es bien importante, pues que es con motivo del pacto migratorio que el Perú ha suscrito, y está en la lista de los países que han suscrito el pacto, pero dice el ministro de Relaciones Exteriores que no ha firmado. Es curioso esto, ¿no? Entonces está en una lista de países firmantes, sin embargo, el Perú dice que no ha firmado. O sea, yo pienso que hay una realidad distinta al mensaje que se declara desde el gobierno, y yo quisiera saber su impresión, su opinión respecto a todo esto. ¿De qué manera nos afecta este pacto migratorio? ¿Cuáles son las implicancias, doctor, de que este pacto se haya suscrito? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora Beatriz. En cuanto al pacto migratorio global, sí tiene muchas observaciones que lamentablemente el Perú no las hace. Constantemente aprueba todo lo que se les pone y no realizan como otros países. Eso es lo que ha dicho la señora Alcorta, ¿no? La congresista Alcorta ha dicho muy claramente eso. Esto es, pues, no, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no puede ser, pues, una mesa de partes, y el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede ser, pues, un ente que aprueba todo, porque hay una serie de países que han observado, que observan otros tratados, otros convenios. El Perú simplemente firma, y eso es importante que saber. Claro, dice de que no es vinculante. Claro, eso está determinado en el propio pacto, en la conferencia intergubernamental encargada de aprobar el Pacto Mundial para la Migración, dice segura, ordenada y regular. En el artículo 7... Poco creíbles esas palabras cuando vemos que están motivando a propósito justamente, oleadas de migraciones para generar caos, violencia, exacto, y conflicto social. Justamente dice, este pacto, en el punto 7, este pacto mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes. Dice, no es vinculante jurídicamente. Y sin embargo, en el punto de los objetivos, nosotros sabemos, porque somos hombres de derecho, conocemos los efectos, las consecuencias y los compromisos y las obligaciones que encierra precisamente aceptar voluntariamente un acuerdo, un convenio, y en este caso dice que es simplemente una adopción, no hay necesidad de firma, no hay necesidad de reconocimiento. ¿Cómo se expresa la adopción? Claro, pero hay compromisos, y cuando hay compromisos, por la simple voluntad ya se constituye en una obligación. El punto 17 de los objetivos y compromisos dice, nos comprometemos. Cuando dice ya nos comprometemos a reforzar la base empírica sobre la migración internacional disponible a nivel mundial, etcétera, etcétera, ya ahí ya está dando... Asumiendo una obligación. Exacto. Pero ¿cómo han expresado su adopción o su aceptación? ¿Han dicho, sí, Perú acepta esto? Levantando la mano, verbalmente. ¿Qué es lo que, cómo ha sido esto? Porque es curioso. Habría que ver de qué manera el Perú manifestó su aceptación. Porque si dicen que no han firmado, sin embargo, está en la lista de los aceptantes, ¿cuál fue el mecanismo de aceptación? A mano alzada. Justamente como se trata de ver qué estados son los que observan, qué estados se abstienen, nosotros tenemos ya por las noticias que se ha divulgado a altas horas de la noche del día anterior, que 152 estados
votaron a favor, 12 se abstuvieron y 5 rechazaron ese acuerdo, entre ellos Estados Unidos. Perú firmó tácitamente, se entiende, al adoptar, asumir, comprometerse, ya está aceptando, pero acá hay una trampita que los hombres de derecho nos damos cuenta. Existe el derecho, en el derecho internacional, lo consuetudinario, el derecho por la costumbre. Entonces, una cosa es el marco teórico, el marco académico, y otra cosa es la realidad práctica que va constituyendo por el uso del tiempo en un derecho. Y ese derecho es lo que va a traer problemas después con esto de la migración, cuando es ilegal, cuando es informal, cuando no hay control y cuando simplemente hay otros propósitos más importantes que tiene que ver justamente con lo que ha citado al comienzo, con el nuevo orden mundial que ha diseñado fronteras abiertas. Y estas fronteras abiertas empieza también en forma más acelerada con este protocolo migratorio, porque va a haber una confusión de identidades. Ese punto es bien importante, porque la gente no entiende, bueno, pues que tienen, pobrecitos, si quieren venir a Perú, que vengan a Perú. Pero no se dan cuenta que esto es parte de un diseño de geopolítica internacional para desaparecer las fronteras. ¿Y por qué quieren desaparecer las fronteras? Porque se quieren hacer dueños de nuestros países. O sea, ¿qué es lo que nos hace a nosotros soberanos y dueños de nuestro territorio? Que tenemos fronteras y que decimos, hey, señor, acá, hasta acá llega mi vecino, usted no puede pasar acá. Es como que usted tiene linderos en su terreno, su casa tiene muros, su vecino no se puede meter a su casa, no, pues, oye, se estás metiendo a mi casa. Pero ¿qué pasa si sus vecinos dicen, no más muros, ¿no? Entonces cualquiera de sus vecinos puede meterse a su casa, abrir su refrigerador, sentarse a su mesa, comer con usted, ¿no es cierto? O hacer lo que quiera en su casa. ¿Sí? ¿Pero por qué van a hacer eso? Porque se le ocurrió al señor Soros y a su grupo de amigos, que son los ricos que manejan la economía del mundo y que quieren ahora controlar y hacerse dueños de nuestras naciones, de nuestros países, su territorio, sus riquezas naturales. Entonces, yo lo que veo aquí, y eso es lo que quisiera que nos aclare, doctor Garrido Leca, es el doble lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje, yo escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores en el Congreso, esta mañana, que estaba justamente a raíz de que teníamos que conversar este tema, lo estaba escuchando, y veía que hay un lenguaje pues muy bonito, entonces la gente escucha y dice, ¡ah, qué bien está este pacto migratorio!, ¿no? Pero que en la realidad es otra cosa completamente distinta. Yo he leído el pacto migratorio, no voy a decir que con mucho detalle, pero lo he leído, como leemos los abogados, en diagonal, y me he encontrado cosas muy preocupantes, como por ejemplo, que los estados deben pues proveer todos los servicios esenciales para los migrantes. Yo me pregunto, ¿este gobierno provee los servicios esenciales a los 33 millones de peruanos? Yo conozco ingentes cantidades de personas, ¿no es cierto?, que no tienen acceso en el Perú a servicios esenciales, que se están muriendo en Puno de frío, que en Piura se están muriendo en las condiciones más penosas en medio del Arenal. O sea, no tenemos acceso. Aquí en Lima, ¿no?, que viven en los cerros, gente que no tiene agua ni desagüe, que no tiene luz, y sin embargo, y son millones de personas, no estamos hablando de un grupito vulnerable, chiquitito, no señor, estamos hablando de millones de personas y de otros tantos millones que así reciben el recibo de luz o el recibo del agua y tiemblan porque no saben si les alcanza el sueldo para pagar esos recibos de este mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Señor Vizcarra, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando, doctor Garrido Leca? Si el Perú no ha resuelto el problema de sus propios nacionales, ¿y cómo vamos a recibir a millones de personas? Porque lo que pasa es que esto es un gran pretexto, ¿no es cierto?, porque el Soros y compañía están promoviendo estas oleadas masivas de personas que llegan de un país a otro y que tienen un propósito político, económico, social, cultural y hasta religioso. Así es. Eso quisiera que nos explique, doctor Garrido Leca. Antes de contestarte esa pregunta, a mí lo que me ha llamado la atención es que, en vista de que ha citado la presentación que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, es que el Congreso sea tan pusilánime como para no parar
no observar y no decir esto no tiene que ir, sino simplemente se prestaron a un diálogo diplomático, y sabemos que la diplomacia siempre va a ser no pelearse con nadie y entrar en un diálogo de armonía con propósitos escondidos. Y me llama la atención porque no hacen respetar el primer poder del Estado, no hacen respetar los intereses de la patria, no hacen respetar el interés de la seguridad de la población en cuanto a su bienestar material y espiritual, ¿no? O sea, el Congreso debió asumir una posición más tajante y determinante. Exacto, más de opositora. Este tema no va y se acabó. Perú no firma el pacto es... Claro, porque de todas maneras tendría, si se asumiera de que eso es un pacto que conlleva prácticamente en la forma real lo que es un tratado, el Congreso tenía que haber sido fuerte para ratificar, o de lo contrario, decir, quédense ustedes pendientes de aprobación, de ratificación, de aceptación, de lo que quieran usar los términos, y dejen esto en observación en ciertos aspectos. Pero no se ha insistido tanto en decir de que primero hay una realidad de cada nación, y las naciones se constituyen por presupuestos, por necesidades prioritarias, y sobre todo porque dice la caridad empieza por casa. Primero tengo que atender a los míos. Está bien, no se trata de discriminar, sino se trata de que esto es un derecho humano, como todas las personas, nos compete internacionalmente. Sí, siempre y cuando exista responsabilidad, solidaridad y compasión, de entendimiento de esos factores humanos, pero tengo que empezar primero por los míos, porque totalmente, ¿qué cosa es lo que estamos viendo en nuestro país? Un abandono total a los pobres, a los marginados, débiles, que no cuentan con las leyes del mercado, no son tomados en consideración, y por lo tanto es una educación paupérrima que existe en las zonas rurales. Y que ahora está peor. Salud igual, anemia y todas las contaminaciones de minerales que hay. Y no hay atención, no hay prioridad en esas necesidades que deben de establecerse. Entonces, mi presupuesto, que debo usarlo para esa atención, no lo voy a destinar para un presupuesto que en donde no me van a ayudar los países pudientes, económicamente desarrollados, para esta situación. Pero, y aquí viene ya la respuesta a tu pregunta, esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. ¿Por qué? El nuevo orden mundial... ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es un proyecto político, religioso, en la cual se persigue como objetivo que los mega ricos controlen las conciencias de las personas y de las naciones. ¿Para qué? Para que esa identidad ya sea una confusión, sea que cada nación pierda, como dice Churchill, lo dijo alguna vez Winston Churchill, los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Entonces, cuando dentro de este proyecto político-religioso se establece de que vamos a constituir nueva ética mundial, nueva moral, de acuerdo a cómo piensan estos mega ricos, donde colocan sus inversiones abiertas en todas las naciones, es cuando hablo de mega ricos, es una élite donde ahora el cerebro ejecutor, como lo ha dicho, es George Soros. Y estos manejan los paraísos fiscales. ¿Quién les está controlando ello? De comprarlo todo, ¿no? Todo, se han comprado actualmente. Los internacionales, la ONU, la OEA, la OCDE, todo se lo han comprado. Intervienen en las naciones, filtran presidentes, tumban gobiernos. Eso lo ha hecho Soros en Guatemala, en Albania. Sí. Lo hace en todas partes. Compran universidades. Claro, que esa es parte también. Líderes de opinión. Líderes de opinión, la prostitución de una prensa que... Aquí en el Perú está en quiebra la República y el comercio.
están en quiebra, y simplemente sostener a un gobierno que simplemente es un instrumento de los agentes internacionales para poder imponer este pensamiento único propio del nuevo orden mundial y desarrollar este proyecto político-religioso, porque en la parte política está el control, ya sabemos, económico, el control social, y esto mediante el empleo de una psicología masiva que ya tiene estudiado por 50 años cuál es la reacción de las personas humanas individualmente y cómo reaccionan colectivamente y de qué manera se manipula mediante el apoyo de la prensa. Y en el aspecto religioso es porque la nación comienza a perder su identidad, su historia, su tradición, sus valores, sus principios éticos, morales y espirituales, sobre todo en Latinoamérica, donde es bien difícil para estos mega ricos, esta élite, que es una mafia criminal internacional, imponer estos pensamientos, porque Latinoamérica tiene una percepción distinta, sentimientos distintos, pensamiento distinto. No es como Europa, que en estos momentos ha ocupado los musulmanes, que no tienen control de natalidad, no tienen nada, pero están mezclando su identidad a tal punto de que les está quitando, por ejemplo, en Francia, sus costumbres, están entreverando. Pero es que ese es el objetivo, ¿no? Quebrar la identidad de la nación, o sea, para que la gente no diga, pues yo soy peruano y tengo el orgullo de ser peruano, ¿no? De haber nacido en esta hermosa tierra que me vio nacer. Pero bueno, el tema no es eso, es parte del diseño. Pero a mí me preocupa una cosa también adicional. En uno de los renglones de este pacto migratorio dice que se les debe reconocer el ejercicio de todos sus derechos civiles. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, eso significa que también ellos pueden votar y ser elegidos, elegir y ser elegidos. O sea, al final vas a tener alcaldes, después de Uganda, de Alemania, lo que sea, pero en medio de esto, tú dirías, ¿pero qué tiene? Que lo sean, pues un peruano también puede ser alcalde de Nueva York. Hemos tenido un alcalde en Nueva York, el asunto está en un distrito, entonces, pero el asunto es que esta gente que está manipulando todo esto, podría perfectamente pues entrenar un cuadro para hacerlo presidente, ¿no? Y hacer con el Perú lo que ellos quieren, que es lo que siempre vienen haciendo. O sea, ahora lo que hacen es corromper candidatos cuando están candidateando a la presidencia, y en este momento ya tienen varios candidatos que hicieron presidentes en las últimas décadas, y ahorita tienen candidatos que están paseando por todo el país financiados por Soros y su gente. Entonces, esto es un proyecto político que busca quebrar la identidad de las naciones. Con una agenda internacional globalizada. ¿Que persigue qué? ¿Qué cosa persigue esa agenda globalizada? Claro. Usted sabe que el sentido de los mega ricos siempre va a ser el factor económico, ganancias, beneficios. Y como ellos tienen sus técnicos en todas las naciones, tienen sus inversores en todas las naciones, se preocupan mucho la seguridad de sus inversiones. Y por eso este pacto también conlleva abaratar la mano de obra. Y esa es la realidad. Desapareciendo los derechos laborales. No, en la práctica, eso yo lo he vivido porque también en mi juventud he estado en Estados Unidos en una forma y he tenido que trabajar también. Y en esos casos, los migrantes no les son reconocidos como las leyes laborales del país oriundo. Porque en este caso, los venezolanos que están, ¿quiénes están aprovechando de esto? Los malos empresarios. Desplazan a los peruanos, les pagan menos, no los ponen en planilla, no tienen seguro y lógicamente sus ganancias se benefician. Entonces, abaratar la mano es de manera internacional, la mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ellos ganar cuanto antes y poder sacar su dinero y sus paraísos fiscales, colocarle ahí el dinero y esconderlo. Es un sistema de esclavitud del hombre. O sea, yo lo veo claramente porque he visto, discúlpeme doctor, he visto, ¿no es cierto?, el diseño absolutamente de perfidia, ¿no?, de falta de escrúpulo moral para ir suprimiendo los derechos laborales en todos los países, y lo están haciendo en Perú. Y ayer veía una nota del diario Gestión en que presentan
una propuesta que es aberrante, que es quitarle en realidad a los trabajadores su CTS, sus aguinaldos, o sea, todas sus compensaciones, y dicen que la van a incluir en el, que de modo convencional con el trabajador, lo van a incluir en el sueldo, en la remuneración, para que ya sea más simple el tema del pago de las remuneraciones. Entonces, esto es un claro engaño. Para mí eso me parece un claro engaño, porque si tú no tienes trabajo, yo te puedo dar un trabajo, entonces yo te digo, te doy 1.000 soles mensuales, ¿no? Pero en esos 1.000 soles está incluido tu CTS, está incluido ya adelantado el pago de tu aguinaldo de julio y de diciembre, ya no me vas a reclamar nada. Tú me vas a decir, pero es que es poquito, pero es que es lo único que te puedo pagar. Pero ahí está incluido tu aguinaldo, ¿ah? Y está incluido también tu CTS. ¿Tú qué vas a decir? No, es que yo no acepto, entonces tú no tienes el trabajo. Tú te vas a ver obligado a aceptar, porque no hay nadie que te pueda dar trabajo, sino yo, con esos 1.000 soles, y tú vas a aceptar, bueno, acepto pues. ¿En qué condiciones estás aceptando? A no tener CTS, y a no tener aguinaldos, y a no tener ninguna compensación por ningún concepto, porque simplemente te han creado la imaginación, o sea, el engaño, de que en tu remuneración está todo eso. Eso es un engaño, señores. Están engañando a los trabajadores, los están convirtiendo en esclavos en el Perú y en todo el mundo donde hay gobiernos corruptos como acá, que lo están permitiendo. Precisamente ese es el pensamiento de un empresario economista, donde las ventajas y las ganancias es su único objetivo principal. Entonces, las personas humanas, los trabajadores, simplemente son mercaderías. Y ellos tienen el concepto muy claro como agenda internacional, la competitividad. Y esa competitividad determina que incluso el empresariado impone a las universidades el perfil de un trabajador que requieren ellos, y las universidades, que también son parte de este control, porque todo está engranado, es un engranaje muy bien diseñado, que poder desclasificar, como dice, tantos hechos, tantos documentos, tanta ambigüedad en su redacción, eso es bien minucioso para llegar a ordenar, a clasificar y determinar dónde están las trampitas, qué es lo que persigue y quién se está beneficiando. Entonces, el concepto de competitividad es lo que está arrastrando a que comiencen a afectar a la clase trabajadora. Pero es un falso concepto, ¿no? De la manera que lo están enfocando es el concepto falso. Economista de los malos empresarios, porque es generalmente son los que dominan. Explotación del ser humano. Exacto. Entonces, eso es lo que sucede en Italia, por ejemplo, en estos momentos. Se han dado cuenta los pagos de pensiones, seguro, hay refugiados que van a recibir mayor importe que su misma gente italiana, sin haber trabajado un solo día. ¿Por qué? Porque justamente estos pactos migratorios tienen efectos dañinos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de la seguridad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista religioso, incluso de la defensa nacional, porque si se abren las fronteras, como quieren que se abran las fronteras en mente, y se habla también realidad como territorio, entonces ¿para qué vamos a tener fuerzas armadas? ¿Para qué vamos a tener fuerzas policiales? Cualquiera puede entrar y puede además exigir no derechos hay control, civiles, políticos. Exacto, no va a haber control, entonces ya no tenía sentido, y eso es lo que no ha analizado bien el Parlamento. Eso es lo que me llama la atención. Y veo que también se están convirtiendo, pues, algunos con experiencia, tantos años en el Parlamento, en técnicos parlamentarios, y están perdiendo también la visión objetiva de un manejo y desarrollo mundial. Está perdiendo el nuevo imperialismo invisible que ahora justamente está captando a todas las naciones, está despedazando las naciones, a su gente, su identidad, a sus tradiciones, porque se abre todas las fronteras, no solamente de mente, control de conciencia, sino también migratorio, que es lo más grave, porque esto acelera la implementación de este pensamiento único a través del proyecto político y religioso que es el nuevo orden mundial. Entonces, esto es muy grave y a mí me ha llamado la atención, porque
Este proyecto lo que busca es desplazar a la sociedad civil, desplazar la humanidad en la persona y reemplazarlo por técnicos, exclusivamente técnicos, que conozcan la tecnología, que conozcan el avance globalizado de cómo van desarrollándose los países exitosos, entre comillas, olvidándose de que nuestra constitución es diferente, nuestra constitución es una realidad distinta, nuestra gente es distinta, en donde tenemos que ver la persona humana, la dignidad, el bien común, la solidaridad y todos esos aspectos importantes con responsabilidad y de acuerdo al marco jurídico que tenemos. Pero si vamos a dejar de lado y vamos a estar aceptando todo lo que se ponga a través de las Naciones Unidas, que es el brazo derecho de estos mega ricos, donde de ahí órgano político, el control de la humanidad. Es un órgano político que también ha sido desnaturalizado, porque cuando se creó las Naciones Unidas, uno de los promotores, Jacques Maritain, un francés, él incluso intervino en la redacción de los derechos humanos, que fue fuente para la creación de las Naciones Unidas, donde tenía un marco diferente. Y ahora todo eso se ha desnaturalizado, incluyendo ya los organismos internacionales que se están dando el lujo de modificar constituciones, pasando por encima de la soberanía jurídica. Si no sabemos defender nuestros derechos, si no conocemos bien nuestra Constitución, si no sabemos de manera práctica los efectos que producen todos estos aspectos, siempre estaremos siendo engañados. Acuérdense que todo se aprueba a espaldas de la población. Y este gobierno está haciendo, cuando se aprobó el aborto terapéutico, no se consultó a los médicos. Se aprueba la ideología de género, no se consulta a los padres de familia. Ahora, tampoco se ha consultado a la ciudadanía sobre este pacto migratorio global, y menos ha intervenido el Parlamento, porque una cosa es que desde hace años hayan iniciado una apertura y otra cosa es un seguimiento práctico de saber cómo están manejando y de qué manera afecta a mi país. Lamentablemente no he visto en un solo congresista una visión completa de todo lo que está acarreando esto. Bueno, es que hay un problema. En el Congreso, la mayor parte de personas, que pueden ser algunos muy bien intencionados de haber llegado al Congreso para servir al país, en realidad no tienen ninguna experiencia ni formación jurídica, mucho menos en geopolítica internacional, en la historia, digamos, de los gobiernos del Perú, para poder enfrentar, digamos, una posición mucho más determinante en defensa de los intereses nacionales. Entonces, digamos que no la ven, o sea, yo veo que no la ven. Entonces, eso es en simple, ¿no es cierto? Y el problema es que no saben cómo se podría resolver este problema, porque en realidad ellos están en toda la condición constitucional, tienen las funciones y facultades para parar pues al Poder Ejecutivo de lo que está haciendo, no solamente en este terreno del pacto migratorio, sino en todo lo demás que está haciendo. O sea, no pueden estar en una situación rogatoria, y más bien lo que está haciendo este señor, Vizcarra, es poner de súbdito al Poder Legislativo, o sea, lo ha controlado. El señor Salaverry, no sé qué problemas personales tiene, pero en este momento está de decán de Vizcarra, y eso es clarísimo. Está haciendo todo lo que Vizcarra quiere. Esta presión para sacar una resolución legislativa y que puedan formarse todo tipo de bancadas a libre albedrío de los congresistas, va pues en una clara contradicción con lo que es pues el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, y además el respeto que tiene que tener al voto de la población que votó por determinado número de congresistas en un determinado partido político, y ahora eso se ha fraccionado en 20 porque se han peleado, y hay un soporte legislativo, institucional que permite eso. No puede ser pues, pero todo esto tiene un correlato de interés político de este gobierno, que está queriendo controlarlo todo. Entonces, divide y vencerás. Yo veo así claramente, esa resolución legislativa es la etiqueta legislativa del divide y vencerás.
Entonces, el señor Salaverry está haciendo el juego del gobierno. ¿Por qué razón está haciendo el juego del gobierno? Y un gobierno que ni siquiera está haciendo su propio juego, sino que está sirviendo, por razones oscuras, que en los próximos años vamos a descubrir, está sirviendo al sistema de poder extranjero que nos está convirtiendo en una colonia del gobierno único mundial. Entonces, y la gente dice, ¿qué es el gobierno único mundial? Es un gobierno extranjero, señores y señoras, es un gobierno extranjero que nos está dominando desde el exterior a través de los organismos internacionales, bancos mundiales, a través de la OCDE, de la ONU, nos están dominando, imponiendo políticas, imponiendo cómo legislarnos. O sea, el sistema legislativo está siendo cambiado para implantar una forma de pensar, una manera de establecer la cultura, una sola religión, una sola educación, y todo esto parametrado en el contexto del imperio globalista, una economía, un sistema tributario, un sistema registral de los datos de los peruanos, todo insertado en el sistema único mundial de este gobierno mundial que está queriendo convertirnos en una colonia. No sé cuántos se sintieron contentos cuando estudiaron en el colegio que Perú se liberó del dominio de España. Bueno, señores, malas noticias. En este momento nos están convirtiendo en colonia de un gobierno extranjero, con el concurso, la colusión de corrupción gravísima en la concurrencia del delito de traición a la patria desde el presidente Martín Vizcarra, su antecesor, el señor Kuczynski, y todos los que están en este gobierno sirviendo este propósito. Entonces, doctor José Luis Garrido Leca, frente a esta preocupación que nosotros tenemos de que algo hay que hacer, no nos podemos estar quejando en charlas de café, ni en charlas de televisión, ni de internet, ni por la radio. Tenemos que hacer algo por el país. O sea, esto es un proyecto que está controlando nuestra vida, va a afectar la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestros bisnietos, va a afectar la vida de todos los peruanos y ya lo está haciendo. Entonces, en este momento, este pacto migratorio, según lo que yo he visto, lo que está provocando, no es en sí mismo el texto peligroso, es todo lo que está detrás. Entonces, se firma este pacto migratorio no porque en este momento se hayan preocupado los migrantes, es porque se está promoviendo migraciones malintencionadas, manipuladas, con el objeto de invadir las naciones con cientos de miles de extranjeros que piden vivienda, salud, educación, derechos civiles y políticos y todo lo demás que se requiere para la vida. ¿No es cierto? Todo esto, ¿qué va a generar? Violencia, caos, conflicto. ¿Por qué quieren generar violencia, caos, conflicto? ¿Es parte del diseño del nuevo orden mundial? Claro, porque ¿cuál es el obstáculo para este diseño que tienen ya 50 años de manejo y están llegando al culmen? ¿Por qué? Porque ahorita están tomando todo, ya la colonización se está expandiendo, ¿no? Más dominios de las naciones, pero se han chocado en Latinoamérica con una realidad, la religión. Esa religión es un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Pero no cualquier religión, ¿no? Están en contra del cristianismo. Quieren destruir el cristianismo, a los cristianos, las iglesias cristianas, lo quieren desaparecer. Exacto. Porque el modelo es anticristiano. Exacto, por eso estoy hablando en Latinoamérica, donde es católica y evangélica, es el soporte de una nación, es lo que constituye. Y esa fortaleza moral es la patria, porque eso es lo que da el sentido de patria. Ahí está mi sentimiento, mis valores, no es solamente un lugar territorial, no. Patria está todo contenido en la persona misma, oriunda de una nación. Y en Latinoamérica es así. Todos los pueblos casi tenemos esa misma identidad. Ese es un obstáculo para ellos. Y ese obstáculo para ellos es destructivo, acabarlo, y por eso es que lo hacen todo a espaldas del pueblo. Ya hemos visto los países vecinos cómo están peleando contra la ideología de género, contra el aborto, legalización de marihuana, distribución de pastillas, eutanasia. La aprobación de todo lo malo. Exacto. ¿Por qué? Porque todo eso es anticristiano. Los cristianos nos oponemos. Es un elemento de todo este engranaje que hay, como esto es otro elemento de todo el engranaje. ¿Para qué? Justamente la ideología de género sirve para que se despersonalice, se pierde identidad, no solamente así, a nosotros a nivel personal, familiar, sino la nación.
la nación deja de contemplar sus raíces, su valores, historia, sus tradiciones, su cultura, porque si van a mezclar todo, como es el propósito, pues van a ir absorbiendo las culturas, las etnias se van confundiendo, y cuando no hay un sentido global, con una visión integral para poder determinar cuáles son las consecuencias y los efectos que produce todo este diseño político y religioso, ahí es donde vamos a tener problemas, porque ya nos damos cuenta que los medios de comunicación no dan cobertura más que a ellos que hablan con ese pensamiento único, pero porque nosotros, están comprados. exacto, por eso tenemos nosotros que usar más las redes sociales para poder decir y establecer la verdad y preparar nuevos líderes, nueva sangre que intervengan en todo el aparato del Estado, que intervengan en la política y que comience ya a entender que están perdiendo la capacidad reflexiva, porque uno se da cuenta, ya no hay mucho pensamiento, mucha reflexión, porque le están reduciendo la mente. ¿Cómo? Al reducirte el lenguaje que usas básico, de 300.000 palabras que tiene la RAE, ahora las universidades están usando apenas 500 palabras para sus alumnos, y el común de la gente, de la ciudadanía, usa más que 300 palabras básicas, incluyendo groserías, incluyendo palabras de jergas, que todos esos aspectos... Y en la escuela es peor, ¿no? Bueno. En la escuela primaria y secundaria están haciendo un diseño a propósito para, yo digo, estupidizar a los niños. Y esto no es para que nadie se moleste, están estupidizando a los niños porque el nivel de conocimientos es muy bajo y además no tiene como base la realidad, el reconocimiento de la realidad y el reconocimiento científico de las cosas, sino es lo contrario, lo anticientífico, lo irreal. Eso en este momento se está convirtiendo en el discurso lógico, entre comillas, de los niños y jóvenes, con una educación que busca justamente destruir la identidad de los seres humanos, destruir los pueblos. Yo quisiera terminar, porque ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, doctor Garrido Leca. Esto finalmente lo que está buscando, porque la gente dice, pero ¿quién hace esto y por qué hacen esto? El objetivo es quebrar la moral de las naciones para poderlas dominar. Como este es un plan de dominio político, económico, religioso, social, cultural, por eso es que necesitan quebrar la moral de las naciones para podernos dominar, porque una sociedad, un pueblo fuerte como el Perú, que tiene una moral muy fuerte cristiana, que tiene principios y valores reconocibles en su constitución, en los tratados de derechos humanos que ha suscrito, en su legislación, eso es preciso quebrarlo para que nos puedan controlar, para que ya a nadie le importe, ¿no? Si rematan el Perú como lo vienen haciendo, si se lo entregan a los extranjeros, si nosotros vamos a estar como súbditos dentro de nuestra propia nación, de gente dominada, de gente que domina nuestra nación y que viene de otros países, que la migración, no estamos en contra de la migración, respetamos la migración, peruanos hay en el exterior, extranjeros hay en Perú, pero todo con su debida respeto a los derechos de todos los demás. En este pacto migratorio que tiene aquel doctor, los peruanos pasamos a segundo orden. Nosotros pasamos a segundo orden, los extranjeros están en primer orden con todos los derechos de privilegio. Esto que dicen que no es vinculante, estamos viendo que en la práctica se está ejecutando todo lo que este gobierno dice que no es vinculante. Y yo estoy viendo en este momento la carátula del Diario Expreso del día de hoy, dice, se fijó en 1.330 millones el gasoducto del sur. ¿Y qué es lo que finalmente llegó a costar? 7.328 millones. Casi 7 veces el valor que originalmente se trazó para defraudar, engañar, engatusar a la Contraloría, que la Contraloría no observara nada, pero finalmente se salió pagando 7 veces el monto. Dice acá, ¿quiénes se beneficiaron? Están los Humala, Kuczynski, Barata, y bueno, ¿y quiénes más habrán estado en el camino de este gasoducto del sur? Y que definitivamente merece una investigación. Nos preguntamos, ¿cuántos miles de millones de dólares están detrás de lo que este gobierno viene haciendo? ¿Cuánto por colonizarnos y someter al Perú al gobierno único mundial? Esto habría que investigarlo. El Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación en este momento son para los peruanos los espacios donde aspiramos a que haya una investigación debida y una corrección constitucional. Bueno, estamos en Navidad, acá estamos con nuestros adornitos de Navidad y este es
un momento para reflexionar. Volvemos luego del corte. ¿Tenía algo que agregar, doctor Garrido Leca? Solamente dos objetivos del nuevo orden mundial, que es el control de la natalidad, y lo que persigue es un consumismo donde hay que evitar y eliminar a las personas que no consumen. Esos son los más pobres, y por eso es que todo este diseño lleva a eso, la eliminación de las personas humanas. 2/3 de la población quieren eliminar. Exacto, eso es, y eso es principalmente. Te agradezco bastante por esta invitación. Y espero... Gracias, más bien, por haber venido. Esperamos que este sea el inicio de muchas conversaciones que tenemos, porque aquí el doctor Garrido Leca pues es sumamente instruido en todos estos temas y nos ha estado ilustrando hoy día sobre este tema del pacto migratorio, pero tenemos muchos más temas que tratar sobre el nuevo orden mundial para que la población sepa algo que la prensa no discute. Bueno, estamos ya víspera de Navidad. Nosotros queremos, digamos, darle la vuelta a la página. Queremos ver la Navidad en su verdadera dimensión. La Navidad no es pues los regalitos, ni siquiera los adornitos, ¿no? Mucho menos Papá Noel. La Navidad es Cristo en nuestros corazones, la posibilidad de que una nación se reencuentre con su Creador. Esta Navidad sea pues motivo para que toda esa gente que ha sido arrastrada a apoyar esta agenda perniciosa que está destruyendo nuestra nación y que no saben que son parte de un engranaje para controlar, dominar nuestra nación y someterla a un gobierno extranjero, puedan ser, porque los otros sí lo saben, o sea, la gente que está en el liderazgo sí lo sabe, y esa gente deberá ser investigada y sancionada penalmente por delito de traición a la patria, pero hay mucha gente que está siendo utilizada, personas muy bien intencionadas que creen estar trabajando por la conquista de derechos humanos, los están engañando. Y hago votos. Y todos aquí en Expreso hacemos votos para que la población peruana vea la verdad, que esta Navidad sea propicia para que el conocimiento verdadero de Jesucristo anide en nuestros corazones y seamos una nación que se levanta fuerte a hacer lo mejor que puede hacer, a trabajar en función del bien y de la verdad, de la justicia y de la dignidad, y vengan tiempos de verdadero progreso y de desarrollo soberano por la integridad y la dignidad de nuestra nación. Muchas gracias.